porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Pero cuando crece, llega a ser más grande que todas las hortalizas y se convierte en un arbusto, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo del 1 al 11. El Señor me dijo: ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: toma el cinturón que te compraste y que llevas puesto en la cintura, levántate y vete al río Éufrates y escóndelo ahí en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates, como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor: levántate, vete al Éufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, pero el cinturón se había podrido, no servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo: esto dice el Señor: del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos, y será como este cinturón que ya no sirve para nada, porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor. Pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial del libro del Deuteronomio, capítulo 32, responderemos todos: abandonaron a Dios que les dio la vida. Todos Abonamos a Dios que les dio la vida. abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos y a sus hijas. Todos Abonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó: me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Todos Abonamos a Dios que les dio la vida. ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios, y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y los voy a encolerizar con una nación insensata. Todos Abonamos a Dios que les dio la vida. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo,
según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a las muchedumbres todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, para interpretar su divina palabra. Que en este día permita que esa semilla, que es la más pequeña de todas, la semilla de la fe, la semilla de la palabra, sea sembrada en nuestros corazones, sea sembrada en nuestras vidas. Que esa semilla de la palabra de Dios caiga en tierra fértil y pueda crecer en nuestra existencia. Pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestros labios, nuestros ojos, para escuchar, para ver la palabra de Dios. Por eso, ahí donde estás, te quiero invitar a que tomes una actitud de oración. Invoca la presencia del Santo Paráclito para que sea Él quien nos guíe en esta reflexión. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es lunes, inicio de la semana, lunes 27 del mes de julio. Se acaba el mes de julio, pronto se termina. Julio tiene 31 días. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este día que nos regala. Alabo y bendigo a Dios por el inicio de la semana. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad hermosa que nos da. Gracias a Dios nos permite reunirnos una vez más. Nos permite estar juntos, vivir
esta hermosa oportunidad de escuchar, de meditar, de rumiar, de saborear su divina palabra. Bendito sea Dios por la familia, bendito sea Dios por los enfermos, bendito sea Dios por los niños, por los jóvenes, por los padres, por las madres. Bendito sea Dios por este hermoso día. ¿Por qué quieres darle gracias a Dios? Escribe en los comentarios. Hermanitos, quiero comenzar esta reflexión invitándolos a todos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 31. Repito, San Mateo, capítulo 13, versículo 31, versículo 35. El día de ayer oíamos cómo Salomón pedía sabiduría a Dios. El día de ayer escuchábamos cómo Dios se admiró de la petición de un rey. Y eso es de admirar. También mirábamos cómo el día de ayer Jesucristo hacía la comparación de aquella perla que es la de gran valor por la cual el comerciante deja todo. Hablaba la palabra de Dios de un campo, un tesoro, que el que lo encuentra lo vuelve a esconder, lo que significa que no todos conocen el valor de ese tesoro y va y compra aquel campo. Hoy la palabra de Dios nos va a mostrar la figura de la semilla de mostaza, que aún siendo pequeña puede convertirse en algo grande. Nos va a mostrar la figura de la cebada, la figura de la levadura, que aún siendo pequeña la porción que se le coloca a la masa, crece grande. Y mañana, martes, presten atención, para los que quieren saber qué hablará el Evangelio de mañana. Mañana martes el Señor nos explica que cuando se siembra la buena semilla, el diablo también quiere sembrar la cizaña. Veremos la parábola, la explicación de la parábola del trigo y de la cizaña, la explicación, cómo Dios siembra la buena semilla a los trabajadores del reino y llega el enemigo y siembra la cizaña. Las dos crecen juntas y luego una es arrojada al fuego. Esta semana la palabra de Dios nos mostrará con diferentes parábolas muchas enseñanzas para nuestra vida. Por eso no puedes perderte el Evangelio del día. No puedes perderte la reflexión del día al día. Vamos a ver hoy San Mateo capítulo 13, versículo 31, versículo 35. Oído al tambor, paren la oreja. Sean bienvenidos al Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Escuchen. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la muchedumbre. ¿Qué es una parábola? La parábola es un cuento, es una historia, es algo que se emplea para dar una enseñanza. Jesucristo hablaba de las ovejas, decía, si una persona tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 por buscar la que se le perdió? Y la enseñanza que colocaba, ese es Dios, que cuando se le pierde una oveja va a buscarla. Y hay más alegría en el cielo por una oveja perdida, rescatada, que por 99 que no necesitan convertirse. Y Jesús le expresaba de esta manera la figura del reino de los cielos. El pescador tiró la red, sacó todo tipo de pescados, buenos y malos. Los buenos los colocó para llevar y los malos los tiró al agua y decía, así será el día del fin del mundo. Los buenos irán al cielo, los malos al infierno. Toda enseñanza que Jesús daba en parábolas siempre tenía una explicación, una interpretación. Y esa interpretación era la enseñanza para la vida. Y por eso hoy coloca otra parábola. De esta parábola, ustedes y yo debemos tener una enseñanza para nuestra vida. Escuchen. El reino de los cielos es semejante
El reino de los cielos se parece, el reino de los cielos es similar, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. Dice Jesús, ¿ustedes quieren saber cómo son las cosas en el cielo? ¿Ustedes quieren saber cómo es el reino allá en el cielo? ¿Ustedes quieren saber qué es el cielo? El cielo es un reino. ¿Ustedes quieren saber a dónde voy yo? Al reino. Y el reino queda en el cielo. Entonces Jesús nos muestra en primer lugar que sí hay otra vida. Que las cosas que ustedes y yo tenemos aquí la vamos a dejar y vamos a ir al reino. Fíjense. Ustedes y yo no tenemos reinados actualmente. Tenemos actualmente una forma de gobierno diferente. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, se está refiriendo al pueblo de Israel que tenía rey, que tenía reina. Y estos reyes eran los que colocaban leyes, colocaban normas. Y toda persona debía trabajar para el rey. Y toda persona era súbdito del rey. Ahí está, por ejemplo, Zaqueo, Mateo, que cobraba los impuestos para Roma, para el emperador, que era la máxima autoridad. Entonces Jesús toma una parábola, dice, el reino de los cielos, no el reino de la tierra, no el reino del emperador, no el reino de los gobernantes, no los reinos de la tierra, no, el reino de los cielos. Levante los ojos al cielo y mire la parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que siembra, a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Dice Jesús, ¿ustedes conocen la semilla de mostaza? La semilla de mostaza es más pequeña que un grano de arroz. Agarra un grano de arroz, obsérvalo. Y usted va a decir, es pequeñito. Pero si usted agarra una semilla de mostaza, va a decir, es más pequeña que un grano de arroz. Dice Jesús, el reino de los cielos es tan pequeñito como la semilla de mostaza. ¿Qué hay que hacer? Sembrarlo, cultivarlo, cosecharlo. El reino de los cielos no es cuestión de palabras. El reino de los cielos no es cuestión de imaginaciones. El reino de los cielos hay que sembrarlo. Es como la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerta. Ustedes y yo debemos sembrar semillas del reino de los cielos. Mañana veremos la semilla del trigo y de la cizaña. ¿Cómo se siembra? El reino de los cielos es tan pequeño como la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Jesucristo compara el reino de los cielos como la semilla pequeña de mostaza que se siembra en un huerto. De momento es pequeñita, tiene que crecer, tiene que echar raíces, tiene que convertirse en planta, en árbol, en arbusto. Y dice la palabra de Dios que es tan grande esa semilla que crece que vienen los pajaritos a hacer nido en sus ramas. Padre, ¿y qué significa eso? Se lo traduzco en el español, traducido al castellano, al español para ustedes y yo entenderlo. El reino de los cielos hay que sembrarlo en medidas pequeñas. Es pequeño lo que se siembra, pero es grande lo que nace. Ustedes y yo debemos sembrarlo en nuestra vida y en nuestra familia. Por ejemplo, caso de la vida real. Usted debe enseñar a su familia a leer la Biblia. Jamás en tu casa será mayor la lectura bíblica que los otros quehaceres que usted tenga pendiente. Por ejemplo, usted a la lectura de la palabra de Dios debe dedicarle mínimo 1 hora al día, mínimo.
Padre, yo no voy a leer la Biblia 1 hora, eso es mucho tiempo. Vamos a ver si es verdad que es mucho tiempo o es poco tiempo. Vamos a ver si esa lectura de la palabra de Dios no se puede comparar con el granito de mostaza. A ver, ¿cuánto tiempo le dedicas a el celular en el día? A usted le llega un WhatsApp, le llega una notificación de Face, le llega el Instagram, le llega cualquier notificación al celular y usted dice, voy a responder este WhatsApp. Y responde un WhatsApp y le llega otro y cuando se da cuenta está esguasado porque puro WhatsApp, ahí gastó mínimo media hora. En una sola agarrada del celular gastó media hora. Padre, media hora no, 10 minutos, está bien. 10 minutos donde respondió varios mensajes. Eso en la mañana. Como a la hora fue a revisar el celular y otros 10 minutos. Si usted le descuenta 10 minutos, óigame bien, y durante el día que usted estuvo despierto pasaron 10 horas, sume, reste, multiplica y divide. Alrededor de 100 minutos les dio al teléfono para dedicarle. Y 100 minutos se excede de 1 hora porque 1 hora tiene 60 minutos. Sume, reste, multiplique. Más de 1 hora y media casi al celular durante el día. Y yo le estoy pidiendo que le dedique media hora a la Biblia y le parece mucho. Eso a los que le dedican 10 minutos al celular cada hora. Hay otros que pasan todo el día en el teléfono y para eso no hay problema. Usted llegó a su casa y dice voy a descansar. Quiero ver una película, una movies. Pregunto, la película más corta, la movie más corta, ¿cuánto tiempo dura? 1 hora y media. Y usted puede pasar 1 hora y media viendo una película, viendo una movie, y le está dedicando tiempo al televisor. Mucho más tiempo de lo que le estoy pidiendo que le dedique a la Biblia. Mire, usted puede pasar en la computadora en su trabajo, padre, pero es que eso es trabajo. Pero le está dedicando tiempo a la computadora. Y a la computadora me refiero al Facebook, me refiero al Instagram, me refiero a las redes sociales, a la información. ¿Usted cuánto tiempo le dedica a cocinar? Que usted sea una persona rápida. Al hacer desayuno, 1 hora. Al hacer almuerzo, 1 hora. Y al hacer cena, 1 hora. Dígame, 3 horas mínimo en el día le dedica a cocinar. ¿Cuánto tiempo le dedica usted, por ejemplo, a lavar? Padre, pero es que yo no lavo. La lavadora es la que lava. Bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo la lavadora utiliza lavando? Usted le dedica más de 1 hora a lavar durante el día. Oye, en cualquier cosa, imagínense los niños. A ver, los niños. ¿Cuánto tiempo le dedican en el día al videojuego, al PlayStation, a ese controncito de taca taca de las teclas? ¿Cuánto tiempo le dedica? Dígame. ¿Media hora? 1 hora? 2 horas? 3 horas? Si le dejan todo el día jugando, lo hace. Ahora, cuando Jesucristo dice, el reino de los cielos es como un granito de mostaza de chiquitico que se debe sembrar, significa que las cosas de Dios que ustedes y yo sembramos son lo mínimo, son lo más pequeño. Hay que sembrarla, aunque sea poco, pero hay que sembrarla. Por eso te pregunto, a ver, sume, reste, multiplique y divida a ver cuánto tiempo usted le dedica al reino de los cielos, a sembrar ese reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche. ¿Cuánto tiempo es 10 minutos en el día a la oración? ¿Ve que si es lo mínimo? ¿Ve que si es chiquitico? ¿Cuánto tiempo le dedica a la Biblia? Es más, cuando el Evangelio del día se pasa de media hora, usted ya está bravo y dice, uy, no, el Padre se extendió. Si acaso 20 minutos, porque no todo ven el Evangelio completo. Bueno, Padre, media hora más 10 minutos, que es la oración, media hora leyendo la palabra conmigo, 10 minutos haciendo oración. ¿Cuántos minutos van? 40 minutos. ¿Y lo demás de tiempo qué hace usted? ¿Se da cuenta cuando Jesucristo dice que el reino de los cielos es como un granito de mostaza? ¿A qué se refiere? Que las cosas de Dios son las que nosotros le damos menos tiempo. Que a las cosas de Dios son a las que ustedes y yo sembramos en menos cantidades. Que las sembramos muy poco. Cuando vamos a la misa y el padre dice, bueno, un poquitico más larga la misa de 1 hora, eso es de escandalizar. Eso es de asombrar, pero eso sí, que el papá le diga, bueno, vea televisión otra media hora. A ver,
Que la mamá le diga, bueno, media hora más para que juegue el videojuego. A ver, que el jefe le diga, bueno, si usted quiere, pasa las horas de trabajo y el tiempo extra se lo pago doble. A ver si no va a ir a trabajar extra. Oye, cuando Jesucristo dice que el reino de los cielos es como un granito de mostaza chiquitico que hay que sembrarlo, ustedes y yo no le damos importancia. Pero escuchen lo otro que dice. Cuando crece eso poquitico que ustedes y yo sembramos, se convierte en un arbusto grande. Los frutos del reino de los cielos, los frutos de la oración, los frutos de la lectura de la palabra de Dios, los frutos de las cosas de Dios que estamos sembrando, aunque sean poquiticas, lo vamos a ver grande después. Tan grande, dice Jesús, que hasta los pajaritos vienen a hacer nido, que vendrán personas a pedirnos consulta, a pedirnos ayuda por tener vida espiritual. ¿Cuál es el problema de la gente de hoy día? Que no quiere sembrar el reino de los cielos en su casa, que prefiere la televisión que la Biblia, que prefiere el guasaguasa que la oración, que prefiere el teléfono antes que escuchar la Santa Misa, que prefiere el videojuego antes de escuchar el Evangelio del día, que prefiere el trabajo antes que las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a dar frutos espirituales si no estamos sembrando el reino de los cielos? ¿Cómo ustedes y yo no vamos a perder la calma y la tranquilidad ante una tormenta si todavía no hemos tenido raíces espirituales? Por eso es que usted ve que hay gente que está deprimida, que hay gente que está triste, que hay gente que anda angustiada, que se quiere suicidar, que dice nadie me quiere, todos me odian, que andan siempre siendo víctimas, porque no han tenido tiempo para sembrar el reino de los cielos, no han tenido tiempo para cimentar su fe sobre roca, sobre Cristo. Por eso es que estamos como estamos. Viene una crisis, viene un problema, un temblor, un terremoto, y nosotros entramos en pánico, porque la fe nuestra es débil, ni siquiera es como el granito de mostaza de pequeño. Jesucristo llegó a decir en otro ejemplo de la mostaza: yo les aseguro que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese cerro, a esa montaña, quítate de ahí y plántate en el fondo del mar, y te harían caso. Lo que significa que cuando ustedes y yo sembramos la fe y el reino de los cielos, aunque aparezca un problema, una dificultad como una montaña de grande, ustedes y yo le podremos decir: quítese de ahí, que hay alguien más grande que usted, y ese es Dios, porque yo leí en la Biblia que Dios era grande, que Dios era poderoso, que Jesucristo calmaba tormentas, tempestades, que Jesucristo es más poderoso que cualquier problema. Así que campo y anchura, que va pasando la gordura, va pasando un hijo de Dios que tiene fe y que cree. ¿Cuál es nuestro problema? Que no hemos sembrado el reino de los cielos. Claro que sí, Padre, yo lo he sembrado. Yo tengo tiempo con usted, Padre, escuchando el Evangelio del día. Yo tengo tiempo haciendo el Santo Rosario. Mire, yo tengo tiempo leyendo la Biblia. ¿Cómo va a decir usted que yo no le presto atención y que yo no he sembrado la semilla? Sí, pero a nosotros nos hace falta no solamente sembrar la semilla, también abonarla, también colocarle abono, también colocarle aquello que mata los insecticidas, que matan los animalitos para que ella pueda crecer. También nos falta echarle agüita. Nosotros creemos porque una sola vez, un solo domingo en el mes fuimos a la misa, ya sembramos la semilla. No, eso hay que sembrarlo todos los días. Nosotros creemos porque una sola vez en la vida leímos la Biblia, entonces ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ese es el problema de muchas personas hoy día, que dicen: yo tengo 30 años trabajando en la iglesia, voy a renunciar porque es que tengo mucho tiempo. ¿Qué cuento de 30 años? El reino de los cielos hay que sembrarlo todos los días. Yo tengo 30 años comiendo, voy a dejar de comer porque ya comí. A ver qué le pasa. Se muere. Yo tengo todos los días echándole agua a las matas, pero ya no le voy a echar más, pues se secan. Yo tengo en la fe dando catequesis tanto año, voy a dejar eso porque es que ya me cansé. Oye, la fe se seca, se muere. Eso que usted sembró no le va a servir de nada. Hay que ser constantes. Y Jesucristo colocó otro ejemplo. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura
que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó de fermentar. Y yo me acuerdo esto de la levadura una vez que hicimos pan en el seminario. Me acuerdo del rector, el padre Polito, que dijo vamos a hacer pan a los seminaristas. Y yo me fui a hacer pan como seminarista, me fui a hacer pan. Y el padre nos puso a amasar la harina. Dijo, vamos a hacer yo no sé cuántos panes. Y nos pusimos a amasar la harina. Y dele a esa harina y amase, y amase, y amase, y amase. Y dijo el padre, llegó el momento de echarle levadura. Échele media cucharadita de levadura, porque cada seminarista tenía masa. A cada poco de masa. Nosotros agarramos y no le echamos media cucharadita, sino que le echamos un poquitico más. La seguimos amasando y la dejamos. Y nos fuimos, la dejamos en una bandeja. Cuando llegamos, aquella masa de harina había crecido tanto que ya se estaba chorreando al suelo, ya se estaba cayendo. Y el padre nos dijo, y no le dije que no le echaran tanto, y ahí nos dimos cuenta de lo que hace la levadura con la masa. ¿Qué hace la levadura a la masa? La hace crecer, la hace agrandar. ¿Y cuál fue el problema? Que como era tantísima masa, nos tocó trabajar hasta más de medianoche amasando pan y haciendo pan en el seminario. Jesucristo dice, el reino de los cielos se parece a esa levadura que usted le coloca a la masa. Cuando se da cuenta la fermenta. ¿Qué significa? Que el reino de los cielos, las cosas de Dios nos van a hacer crecer. Que aunque sean pequeñas, el tiempo que le dediquemos a las cosas de Dios, eso nos hará crecer. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Y vamos a hablar el día de mañana del trigo y de la cizaña. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.